Hola compañeras y compañeros de Sociología del Arte y la Cultura. Estamos en esta primera clase ya de Sociología del Arte. Acuérdense que vamos a dividir el curso entre Sociología de la Cultura los días martes y Sociología del Arte todos los días viernes. En esta primera parte de Sociología del Arte vamos a ver algunos autores clásicos de la vertiente de Sociología del Arte. No va a haber lecturas porque vamos a aprovechar este mecanismo para poder leer algunos libros completos que son muy importantes mientras voy dándoles esta introducción a la sociología del arte, a sus grandes autores, por medio de esta exposición, ¿no? Aunque no va a haber lecturas, va a haber examen final cuando terminemos esta parte de sociología del arte, que son los autores más clásicos, tal vez los más superados, y ya con Bourdieu pues ya habrá actividades en el aula, etc. Pero mientras vamos a hablar de teoría de la sociología del arte. ¿Sale? Muy bien. Primero, para Norbert Elias, que fue un sociólogo muy importante del siglo XX, la sociología era fundamentalmente una cazadora de mitos. Esto quiere decir que el sociólogo tenía que ir a buscar mitos sociales y descubrirlos, cazarlos, matarlos, abrirlos y ver qué contenían estos mitos. El mito de la desigualdad, el mito de la pobreza, el mito del poder, el mito de la nación. Y bueno, esa era la propuesta de Norbert Elias. Y entonces nosotros en esta parte habría que agregar al arte como un mito que la sociología se encarga de cazar y de destruirlo. En este sentido, la sociología se vuelve una especie de acción amarga, ¿no? Porque le va a quitar a las cosas, a los fenómenos sociales, pues todo ese brillo que tenían. Y con el arte va a ser fundamental. La sociología va a agarrar el arte, lo va a abrir y lo va a destrozar, ¿no? Para entregarnos una figura del arte que no es la que muchos creen y no es la que aparece cubierta de gloria, ¿no? Va a ser, los sociólogos van a agarrar la sociología y van a decir, bueno, antes que cualquier otra cosa, el arte es una práctica social, es un fenómeno cultural que hay que entenderlo en su contexto histórico, en sus relaciones y en su función que tiene en la realidad. Lo que va a ir contrario a estas ideas que veían el arte como algo sublime, el arte como ese don que tienen algunos y que nos plasman, el arte como esta manera de captar la realidad y la naturaleza de una manera sublime, bla bla bla, ¿no? Entonces la sociología del arte buscará ver qué hay más allá del mito del arte, ¿no? Y para eso habría que tomar en cuenta tres ideas que están contra la sociología del arte. Digamos, para afrontar una sociología del arte hay que quitarnos varias ideas, ¿no? Y hoy vamos a ver qué ideas hay que quitarnos, ¿no? Que son en total 7, muy sencillas, en total 8, ¿no? La primera es el idealismo, que ve al arte como algo producto de las grandes ideas de los hombres, ¿no? Esto es ver al arte como un don, ¿no? Ver al arte como la manera como llegan las musas y nos hacen hacer arte, ¿no? Entonces, esta idea idealista que ve al arte con una aureola cuasi religiosa, hay que rechazarla, porque la sociología del arte nos dirá, bueno, el arte no parte del idealismo, no nace de la cabeza y del talento de los artistas, nada más, ¿no? Sino que tiene relaciones sociales detrás de ella, ¿sale? Entonces no será un don, no será algo que se le ocurre a un hombre, no, sino que tendrá muchas condicionantes, por lo tanto hay que quitarle ese aureola
de algo superior, de algo sublime, de algo externo a la sociedad e innato de los hombres, ¿no? Muy bien, la siguiente que hay que alejarnos es pensar al arte, los que piensan, y este es mucho de los sociólogos, muchos sociólogos ven al arte como algo secundario, algo que está ahí y que si bien es social, pues no es muy importante, porque lo importante es cómo se reproduce la sociedad, lo importante es la desigualdad, lo importante es el poder, lo importante son las clasificaciones sociales, ¿no? Entonces hay mucho sociólogo que veía al arte como algo secundario, como una actividad externa que hay que dejarla ya porque además es difícil de comprender, pero no importa, porque no nos dice mucho sobre la sociedad. Y entonces, esta visión que ve al arte como algo secundario, hay que rechazarla también. ¿Por qué? Porque el arte no es algo secundario de la sociedad, porque el arte está presente en la configuración social de nuestro mundo, porque el arte está en un cruce de relaciones sociales muy importantes, ¿no? Entonces, no es algo secundario, sino que la teoría sociológica debe también explicar el arte. ¿Sale? Entonces es como ubicar al arte no en un lugar periférico, sino en un lugar central para comprender a cabalidad la sociedad humana, ¿no? Que es el asunto del que trata la sociología. Y lo otro es que ve el arte como algo específico. Vean, si el arte es específico, que hay que rechazar también esta idea, solo los críticos de arte pueden hablarnos del arte, ¿no? Digamos que el arte, su materia, ¿no?, con la que se conforma el arte, solo es arte, entonces sería algo muy particular, algo muy puro, ¿no es así? Del que solo podrían hablar los críticos de arte. Un sociólogo no podría hablar de arte si el arte solo estuviera constituido por el arte. Ni un antropólogo, ni un psicólogo, ¿no? Pero entonces verlo como algo específico hay que tacharlo. Es algo que está condicionado, es algo que está relacionado con un montón de cosas. Con ideología, con contexto, con tecnología, con relaciones sociales. Y entonces el arte como algo específico es una visión que hay que rechazar, porque el arte es una práctica del hombre, como tantas, ¿no? Es acción humana, por lo tanto es acción social, por lo tanto es una acción condicionada. Hay que rechazar estas ideas porque nos impiden hacer una sociología del arte. Y términos más correctos nos impiden comprender a cabalidad el arte, ¿no? Muy bien. Otros mitos que hay que rechazar. El arte como una esencia, como si hubiera una esencia artística, como si hubiera algo que hace a las cosas arte, una materia, una esencia, algo fundante del arte. Y vaya pregunta, ¿no? Porque, ¿qué es lo que haría, qué sería esa esencia del arte? Podríamos hablar de lo bello, podríamos hablar de lo que hacen los artistas, ¿no? Entonces el artista sería algo esencial, algo único. Podríamos hablar de lo sublime, si quieren verlo, pero todas estas nociones van cambiando en la sociedad. ¿Cómo va a haber una esencia del arte si uno se puede ir al siglo XIX y compararlo con lo que pasa en el siglo XXI y se da cuenta de que son cosas totalmente distintas? Y entonces no puede haber una esencia. Un migitorio, ¿no?, vuelto arte, o el famoso, esta cuestión famosa del migitorio, a ver, si el arte es una esencia, ¿por qué objetos pueden convertirse en arte? ¿No?
Y entonces rompemos eso. O si el arte tiene una esencia, ¿por qué esa esencia cambia con la historia? ¿Por qué el arte del siglo XVI no es el mismo que el del XX, ni es el mismo que el del XIX? Si se supone que estamos hablando de una esencia presente en el arte, que explicaría lo que hace a algo ser arte o no arte. ¿Me explico? Entonces, ese mito de una esencia artística hay que rechazarlo, porque no es una esencia artística, sino que el mundo del arte es construido social e históricamente. O el arte está social e históricamente determinado. ¿Sale? Algo natural. La otra es ver el arte como algo natural, remitir a su origen primitivo. Y es que en las cuevas encontramos pinturas rupestres y entonces nos damos cuenta de que el hombre tenía una necesidad de expresar y de hacer arte, ¿no? ¿Por qué? Porque es hombre, ¿no? Esta idea, si bien tiene mucho de verdad, y es usada por grandes pensadores como Marx, por ejemplo, cuando piensa que nos hace humanos y nos diferencia de los animales, sin duda va a tomar en cuenta el arte. Pero aquí hay algo. La idea del arte es histórica, ¿no? La lectura que hacemos de las pinturas rupestres es una lectura que hacemos a posteriori, después de cuando las descubrimos, y entonces buscamos igualar las cosas. Y entonces no es algo natural de los hombres, sino es algo social. Y la función de lo que hoy llamamos arte no ha sido la misma con el paso del tiempo. Entonces debemos de dejar de ver al arte como una cuestión casi biológica del hombre, ¿no? Y tampoco debemos de dejarnos llevar por la idea de que el hombre primitivo hacía arte, por lo tanto seguimos haciendo arte, como una explicación que remite al hombre y a la esencia del hombre para explicar el mundo del arte, porque no es así, ¿sale? La siguiente es el reflejo, que el arte refleja la realidad y la naturaleza. No quiero decir que no tenga nada que ver la naturaleza y la realidad con el arte. Lo tiene que ver, pero no es un reflejo. No es un reflejo, va más allá. Lo que dice el arte sobre la naturaleza y sobre la realidad va más allá. Es lo objetivo con lo subjetivo, una experiencia, una expresión que no puede desapegarse de una de las dos, ¿no? Es una dialéctica entre lo natural, la realidad y lo personal. Diríamos además, siendo sociólogos del arte, y la sociedad, ¿no? Y esto es tan simple como pensar que la mirada, cómo vemos las cosas, nunca es natural, nunca es objetiva, ¿no? Sálganse o cierren los ojos y piensen en lo que ustedes entienden por hombre y mujer, ¿no? Lo que están viendo ya está filtrado por su ideología, por su tiempo, por su contexto, por ser chilangos, por ser hombres o mujeres, y entonces no hay mirada objetiva. Por lo tanto, el arte no puede desprenderse de la realidad y de la naturaleza, nada más, sino que está implícita toda una subjetividad, toda una serie de relaciones que condicionan la mirada. ¿Sale? Esta, digamos, fue muy fuerte cuando la pintura buscó reflejar la naturaleza, ¿no? Que es como un primer paso mimético de creación artística, pero va más allá. O pensar que el realismo en la pintura o en la literatura reflejaba la realidad, ¿no? Sí buscaba reflejarla, pero tenía toda una intención, en muchos casos revolucionaria, en muchos casos de protesta, de denuncia,
que la superaban, ¿no? Entonces también hay que dejar esta visión, y la otra es ver al artista como un mago, como alguien tocado por lo sagrado, como un ser muy distinto a todos los demás, como un productor hechicero, ¿no? Entonces esta visión del artista incomprendido, borracho, drogadicto, introvertido, antisocial, es un invento, es un mito del arte, ¿no? En realidad el arte implica trabajo, implica estudio, implica carácter, esto que nos ayuda mucho, que lo estamos mucho los alumnos, cuando somos alumnos, vocación, y que implica mucho esfuerzo, ¿cómo lo llamaremos? Implica características de trabajo, de orden, de esfuerzo, de seriedad, ¿no? Y entonces ya no es el artista, alguien tocado con el don, ¿no? Y cuando el artista en realidad es un hombre como cualquier otro, con una función social particular, con aprendizajes sobre el arte destacados, pero que no es ajeno a todas las redes sociales que nos conforman, ¿no? Entonces, quitar esta imagen de un mago sagrado, incomprendido, y que no hay que hacer mucho porque nació artista, ¿no? Hay que también rechazarla para entender al artista como un producto de la sociedad, ¿no? Y a los artistas como un producto de la sociedad. Y entender esta imagen también como un producto ideológico de los artistas mismos, ¿no? Entonces, ir destruyendo ese mito del artista como hechicero, como mago, como don, como que nació para rechazarlo, ¿no? Y esta va a ser una parte fundamental de una crítica que va a hacer Marx al arte, ¿no? Porque él va a pensar al arte, entre otras cosas, digamos, solo es una parte, además una parte de su joven literatura, de su joven trabajo, en el que dice, bueno, en realidad todos somos artistas, porque el hombre tiene la capacidad de crear arte, a diferencia de los pájaros, de los castores. Y entonces, si todos somos artistas, ¿por qué no todos estamos haciendo arte? Y la respuesta es la injusticia, ¿no? Porque un mundo pleno y un hombre pleno debería de poder hacer arte. Pero el arte, o la sociedad burguesa y la sociedad de clases en general, le ha quitado el arte a la humanidad para reservarla para unos cuantos. Pero esto es la muestra de una injusticia. Lo veremos más adelante cuando veamos a Marx y todo lo que dijo sobre arte. Pero entonces esta idea hay que dejarla atrás. Al dejar atrás todas estas ideas, estamos listos, preparados para asumir una sociología del arte. Pero hay un asunto. Podemos caer en el sociologismo, que es lo mismo que el economicismo o el culturalismo, cuando todos los problemas de la sociedad, la explicación la encontramos en la economía. Entonces ya somos economicistas, ¿no? Cuando en lugar de investigar nos quedamos con las respuestas fáciles y generales, ¿no? Es que la economía es el centro, ¿no? Es que el capitalismo es el centro. Sí lo es el problema, ¿no? Podrían decir algunos compañeros, entre ellos yo. Sí, pero eso no implica que no podamos investigar todo el trasfondo que hay detrás de ciertos fenómenos. Y entonces cuando escuchamos sociologismo, economicismo, culturalismo, es cuando queremos explicar todo a partir de algunas
ideas o algunas coordenadas sociológicas, económicas, políticas o culturales. Y entonces, en lugar de comprender la realidad, la reducimos a partir de ciertas coordenadas, ¿no? Entonces, el sociologismo es decir, bueno, entonces el arte, al ser una actividad social de hombres, ¿no? Todo está condicionado por la sociedad. Y entonces el arte se vuelve ya solo un reflejo de relaciones sociales. Y el arte ya hay que entenderla como se entiende la reproducción social o como se entiende la producción de mercancías, ¿no? Todas estas nociones caerían en el sociologismo. Esto es reducir el arte a cuestiones sociales más generales, ambiguas, simples, ¿no? Y entonces, ¿sabe qué? Todo lo que hace un artista es ideología y entonces esa es la ideología burguesa y esta es la proletaria y fan, se acabó. O todos los artistas están influenciados por su contexto. Sí, totalmente de acuerdo. Pero la cuestión explica cómo el contexto se relaciona con el arte. Y ese es el trabajo de la sociología del arte. ¿Sale? Dicho esto, con esto terminamos esta primera presentación de sociología del arte y en la próxima del viernes vamos a ver lo que dijo Marx sobre el arte. Muchas gracias, nos vemos.